La semana pasada yo le hablaba acerca de este tema. Caí de nuevo y a manera de una pregunta, volveré a levantarme. Y hacíamos mención de que un creyente que caía en pecado, que fallaba delante del Señor, sí tenía la oportunidad de volver a levantarse con la ayuda del Señor. No con nuestra fuerza, sino con la fuerza por medio de Cristo, es que nosotros nos podemos volver a levantar. Y el día de hoy quiero terminar este mensaje con un tema similar que dice: caí de nuevo, mas su mano me levantó. Y yo decía que nadie estamos ajenos a caer. Nadie es lo demasiado perfecto ni lo demasiado santo para no caer y para no tener una lucha, como dice la palabra, contra el pecado, para no sufrir esa rebelión de nuestros miembros a la ley de Dios. Y esto nos trae a nosotros una convicción de que no podemos solos, de que necesitamos a Cristo, de que necesitamos su fortaleza, de que necesitamos su amor y su apoyo para no fallar. Y el apóstol Pedro decía: arrepiéntanse y conviértanse de sus pecados, para que vengan del Señor tiempos de descanso, tiempos de refrigerio. ¿Por qué? Porque una persona que va de pecado tras pecado, de error tras error, es alguien, y sobre todo alguien que ya conocía del Señor, es alguien que no puede disfrutar la paz de Cristo. Es alguien que vive con ansiedad, que vive con la angustia, con la carga en su corazón de que le ha fallado al Señor, de que es indigno, de que no merece la gracia. Pero en ningún momento la palabra nos enseña que la gracia o el evangelio es solamente para perfectos. Jesús dijo: yo no he venido a los sanos, sino he venido a los enfermos. Porque los sanos no tienen necesidad de médico, pero los enfermos sí necesitan el evangelio para ser librados de la enfermedad del pecado. En otras palabras, que la medicina del evangelio venga a sanar el corazón que está enfermo, el corazón que ha pecado, y aquella persona que ha decidido apartarse del Señor aun cuando lo conocía. ¿Y por qué pasa esto? Porque regularmente recuerda que yo le decía, nuestras áreas de debilidad en donde luchamos, que es nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestro orgullo, nos impiden poder tener un espíritu de arrepentimiento, una actitud de humildad para humillarnos delante del Señor y decirle: Señor, te he fallado. Señor, he fallado como esposo. Señor, he fallado como esposa. Señor, he fallado como hijo. Señor, he faltado a tus mandamientos. Te he ofendido, te he lastimado. ¿Por qué? Porque todo lo que no es santo, todo lo que no entra en lo puro, es algo que ofende al Señor. Es algo que va contra la naturaleza de Dios. Por eso el Señor y el Espíritu Santo no pueden habitar en corazones sucios. No pueden habitar en corazones enfermos de pecado. Pero sí en corazones que deciden arrepentirse y decirle: Señor, ya no quiero luchar más, ya no quiero apartarme más, ya no quiero vivir más en angustia, más con esta carga que me consume. Quiero tener tu paz. Y aquí entendemos lo que decía el apóstol Pedro: cuando reconocemos, vendrán tiempos de descanso, tiempos de refrigerio para nuestra alma, para nuestro corazón. Ahora yo quiero centrar este segundo mensaje en la vida de Pedro. Porque Pedro, conocemos a aquel Pedro que hemos dicho, que menciona el libro de Hechos, que era un hombre que se había levantado con el poder del Espíritu Santo, y que en una ocasión que él compartió el evangelio y la palabra, 3,000 almas se convirtieron. En su segundo mensaje, 5,000 almas se convirtieron.
Y Pedro iba por las ciudades compartiendo del evangelio, hablando de Jesucristo, orando por los enfermos y los enfermos eran sanados. Orando por los atribulados, por los endemoniados y ellos eran libres. Inclusive hemos dicho que la gente decía, por aquí van a pasar los apóstoles, por aquí va a pasar Pedro. Saquemos a nuestros enfermos para que siquiera la sombra de Pedro traiga sanidad a sus vidas. Y había sanidad, no por Pedro, sino por el poder del Espíritu Santo. Pero este hombre, este gran líder de la iglesia, tuvo que ser quebrantado, tuvo que ser confrontado, tuvo que pararse frente al espejo y ver y reconocer lo que estaba haciendo mal. Pedro era un pescador, Pedro era un hombre rudo, un hombre tosco, un hombre arrebatado, un hombre temperamental, un hombre con un carácter fuerte. Recordaremos aquella ocasión cuando vienen a apresar a Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los soldados. Era arrebatado. Y estando con Jesús, y caminando con Jesús, y comiendo con Jesús, y habitando con Jesús, durmiendo con Jesús. Si eso hizo Pedro, ¿qué nos queda a nosotros? Él estaba con el Cristo resucitado ahí. Él estaba con Jesús, el Hijo de Dios, y aún así su naturaleza no había sido transformada. Inclusive vemos que Pedro, en algún momento, al ser un hombre arrebatado, le dice el Señor ahí en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 19, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, en general, les hizo una pregunta al grupo, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, vosotros, ¿quién dicen que soy yo? ¿Y quién cree que habló primero? El más arrebatado, el más, sí, vamos a todas, sí. Entonces le dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando le dice a Pedro, esta es mi roca en donde será fundado el evangelio, no es que le esté diciendo, tú Pedro vas a ser la roca del evangelio, sino Jesús está haciendo referencia de la roca firme al espíritu de revelación que había en Pedro. Porque Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado, porque no lo dices con tu carne, no lo dices por ti, sino lo dices porque te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y la roca de la cual Jesús se refiere es la verdad de Cristo, es el poder del evangelio. Esa es la roca, le decía a Pedro, ese es el espíritu en donde mi iglesia se va a fundar, en donde se va a sostener mi iglesia. Pero aparte le está diciendo en otras palabras, Pedro, tú serás parte de la primera iglesia, serás un gran líder para la iglesia. Serás aquel que lleve a los creyentes a Cristo. Y déjame decirte, Pedro, que el infierno ni sus demonios podrán prevalecer contra ti ni contra mi iglesia. Entonces le está dando a Pedro un propósito. Le está dando a Pedro un plan para la obra de Cristo. Y cuando un creyente cae, cuando una persona que conoce del Señor tiende a extraviarse y fallarle al Señor,
es alguien que pierde su propósito. Porque decimos, yo creo que el Señor me ha llamado a esto. Imagínense, aquí el Señor le está diciendo a Pedro, este es tu propósito, Pedro. Vas a ser un gran líder para mi iglesia, para la iglesia primitiva, para la primera iglesia de creyentes. Vas a hacer este propósito para mi gloria. Y cuando un creyente se extravía de su propósito, el propósito que Dios tiene para su vida, mientras no haya un espíritu contrito y humillado, iremos de tropiezo tras tropiezo. Sí, yo puedo decir, el Señor a mí me dio el don de predicar. A mí Dios me dio el don de cantar, de tocar, de predicar el evangelio, de evangelizar, de trabajar con niños, de servir en la iglesia, de ayudar a los necesitados, de ir a orar por los enfermos, de levantar a los abatidos, a los caídos. Ese es el propósito que Dios me ha dado para mi vida. Pero cuando caemos, nos extraviamos del propósito. Por eso decía yo, vemos a personas que se han alejado del Señor y a veces con tristeza decimos, yo recuerdo cuando lo veía cantar. Yo recuerdo cuando lo escuchábamos predicar. Cuando predicaba esa persona, había poder en sus palabras. Oraba por los enfermos y los enfermos eran sanados. Cuando ministraba en la alabanza a esa hermana, parecía escuchar la misma voz de los ángeles en la iglesia. Cuando veíamos a aquella hermana servir, llenaba nuestro corazón. Y ahora se ha extraviado de su propósito, porque cayó, porque falló al Señor, porque pecó y no se ha arrepentido. Eso es lo que pasa en un creyente. Cuando no hay espíritu de arrepentimiento, nos extraviamos del propósito de Dios. Cuando no se reconoce el pecado, no podemos aprender de nuestros errores. Y déjeme decirle algo, que si nosotros hemos fallado en algún momento al Señor y hemos venido delante de Él y hemos recibido misericordia, haber caído nos da un crecimiento. Haber caído nos da una madurez espiritual. Esto quiere decir que cuando yo venga delante del Señor, yo puedo volver a encontrar de nueva cuenta mi propósito. Y cuando vuelva a tomar mi propósito, yo voy a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero volver a perder lo que Dios ha puesto en mi vida. Y me esfuerzo, y me esmero por no fallarle, y me esmero por no caer en el pecado, y lucho contra la tentación. Y no podemos decir, es que usted no sabe, pastor, cómo yo lucho contra la tentación, cómo lucho contra el pecado, contra la inmoralidad. Y no podemos hacer creer que nuestras luchas son menores a las de otros. Todos tenemos luchas, todos tenemos pruebas, todos somos tentados. Pero lo que nos va a sostener es estar agarrados de Cristo, es estar firmes en esa roca inconmovible que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es en su amor, que es decir, yo no vuelvo atrás, porque yo ya probé el pecado, yo ya ofendí a Dios, yo ya estuve sin esperanza, yo ya estuve sin amor, ya estuve con una carga emocional que ni siquiera podía dormir, me extravié de mi propósito, por lo tanto, ahora que he vuelto al Señor, no lo suelto por nada, no me suelto de Él. Porque me conozco. Ahora esto es una lucha hasta que muramos o hasta que Cristo venga. Esto es una carrera. Y no se trata, iglesia, de decir voy avanzando a toda velocidad en la carrera. Se trata de decir voy a permanecer en la carrera. Tal vez despacio, tal vez un poco más rápido, pero voy tal vez paso a paso, pero firme en la carrera, sin detenerme hasta que Cristo me llame o hasta que Cristo venga.
Quiero que Cristo me encuentre haciendo el propósito que me dio. No estar extraviados de nuestros propósitos. Y se lo decía, en esto hay esperanza. Mientras Cristo no venga, hay gracia. Pero un día la gracia se acabará. Y yo le pregunto, ¿por qué esperar un arrepentimiento con dolor? Cuando podemos tener un arrepentimiento bajo la gracia y bajo el amor de Dios. Cuando es tan fácil y tan sencillo de decir, Señor, aquí estoy. Te he fallado. Hice esto, hice aquello. Le fallé a mi familia. Le fallé a mis hijos. Pero sobre todo, Señor, te ofendí a ti. Y venir delante del Señor con un espíritu contrito y humillado. Pero es lo que le decía, que regularmente en los creyentes nuestra lucha contra el arrepentimiento radica en nuestro carácter, en nuestro temperamento y en nuestro orgullo. Tenemos que quebrar nuestro mal carácter. Tenemos que romper nuestro temperamento. Tenemos que romper en el nombre de Cristo ese espíritu de orgullo. Y no se trata de decir, pues bueno, como estás insistiendo, aquí estoy, Señor, te pido perdón, no sé por qué, pero te pido perdón. Sino todos sabemos en qué hemos fallado. Y algo que le digo es, y esto nos debe de traer esperanza, es que cuando los hijos de Dios, aquellos creyentes, caen en el pecado, fallan al Señor, nos sentimos indignos delante de Dios. Y el diablo empieza a atormentar nuestra cabeza diciendo, ¿para qué vas a la iglesia? No te acerques. Y estamos luchando contra esa opresión. Pero déjame decirte algo, que aunque tú y yo fallemos, no perdemos nuestra identidad en Dios. La Biblia nos ha enseñado que cuando hemos recibido a Cristo, hemos recibido también la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Pero estoy fallando, pero para Dios seguimos siendo sus hijos. Y recordaremos aquella historia del hijo pródigo. Cayó, se apartó, pecó, ofendió a su padre, se fue de la casa. Y se gastó todo lo que tenía. Pero cuando un espíritu de arrepentimiento vino sobre él, dice que se le abrió el entendimiento. Y él dijo, no sé qué estoy haciendo aquí. Estoy pereciendo y muriendo de hambre. Y en la casa de mi padre yo tenía abundancia de todo. En la casa de mi padre no tenía falta de nada. Iré a mi padre y le diré, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, y tan siquiera hazme como a uno de tus jornaleros. Y cuando él decide regresar, el padre lo ve. No es porque el padre haya estado ahí sin hacer nada y de repente lo vio. No, es porque desde que él se fue de casa, su padre estaba esperando el momento en el cual él viniera a casa nuevamente. Y cuando él lo ve, el padre corre hacia él y le dice, Padre, he pecado contra ti. Y el padre no le dice, esperen, regresó el pecador, regresó aquel que me ofendió, regresó el malhumorado, regresó el temperamental, regresó el borracho, regresó aquel que me ofendía. No. El padre dijo, mi hijo ha vuelto a casa. Aunque él se fue de casa, no perdió la identidad que él tenía. Y el padre le dice, mi hijo ha vuelto a casa. Este es mi hijo.
estaba muerto, mas ahora ha resucitado. Pongámosle anillo nuevo, pongámosle ropas nuevas y hagamos fiesta, porque mi hijo ha vuelto a casa. Mi hijo ha vuelto a casa. Hoy yo te quiero decir que si tú has fallado delante del Señor, tú sigues siendo un hijo de Dios. Pero tienes que volver al Padre. Tienes que volver a casa. Porque el Padre, así como este Padre del Hijo pródigo, está esperando, está viéndote. Cuando tú decidas volver, Él pondrá anillo nuevo, Él pondrá ropas nuevas y volverá a restituirte el propósito que te había dado. El hijo pródigo regresó con todos sus derechos. Regresó como el hijo del Padre, como el hijo del dueño. Y no lo hizo como a sus jornaleros, lo hizo como a uno de sus hijos. Entonces esto, iglesia, es algo que tenemos que tener: arrepentimiento. Y fue lo mismo que pasó en Pedro. Jesús necesitaba llevar a Pedro al arrepentimiento, pues sabía que Pedro le amaba, pero Pedro necesitaba romper su carácter, su temperamento, su rudeza. ¿Por qué? Porque con esas actitudes no iba a servir para el reino, no iba a servir para el propósito. Pero cuando él es quebrado, él es confrontado, él vuelve a tomar el propósito que Dios le había dado. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22. Y esto nos sirve para entender el trato de Jesús con Pedro. Porque ustedes creen que el Señor no sabía que Pedro iba a fallar. Él sabía que iba a fallar. Él sabía que iba a caer. Él sabía que Pedro iba a mentir. Él sabía que Pedro iba a traicionarlo. Pero Él quería pasar a Pedro a la perfección de su vida. Y aquí en segunda de Pedro el apóstol dice: para aquellos que conocían del Señor, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, aquellos ido a Cristo, aquellos fueron transformados, aquellos que fueron perdonados, dice, si vuelven a enredarse otra vez en las contaminaciones del mundo, en el pecado, y son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Se está hablando de los creyentes que retroceden. Dice, pero les ha acontecido lo que decía el proverbio: ustedes que volvieron al pecado son como el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Ese es el estado en el cual entran aquellos que fallan y vuelven a fallar y no se arrepienten. Es que hay un desánimo espiritual en mi vida. Es que tú no sabes lo que yo hice. Es que tú no sabes, yo no sé si el Señor me va a perdonar. No me interesa saber qué hiciste. Me interesa que entiendas que Cristo es grande en amor y grande en misericordia y puede perdonar cualquier pecado. Es un Cristo que es lento para la ira y grande en misericordia. Pero tenemos que ir a sus brazos. En Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34, Jesús anuncia la negación de Pedro.
Jesús sabe que va a volver a fallar. Jesús sabe que va a pecar. Y le dice, dijo también el Señor Jesucristo: Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearte como al trigo. Me ha pedido para ver si realmente en lugar de trigo hay paja que se va fácil con el viento. Pero yo he rogado por ti para que en este proceso, para que cuando falles, tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, una vez que te arrepientas, una vez que reconozcas, una vez que confieses tu pecado, una vez que te confrontes con tu carácter y con tu orgullo y hayas vuelto a afirmarte en la fe, confirma a tus hermanos. Y Pedro le dice: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro, te digo algo, que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces que me conoces. Ya estuvo hoy que nuestra fe cristiana no puede estar llena de impulsos. No podemos decir, sí, vamos y hacemos como Pedro. Señor, estoy dispuesto a ir a la cárcel, estoy dispuesto a ir a la muerte. ¿Por qué? Porque yo sé que tú eres el Cristo, porque te amo. Pedro, sigues luchando con tu carácter. Sigues siendo alguien que traiciona. Sigues siendo alguien que va a fallar. Señor, aunque sea necesario, moriré por ti. Pedro, ni siquiera cantará el gallo cuando 3 veces ya me negaste. Y Jesús también predice así la traición de Judas. Pero a diferencia de Pedro, Pedro se arrepintió. Y Judas luchó contra su carácter, contra su orgullo, y no pidió perdón, no reconoció su falta. Y no pudo más con la carga del pecado, que fue y se ahorcó. Dice que se cayó sobre una montaña y todo su cuerpo quedó como si hubiese explotado. Esto es lo que quiere hacer Satanás con nosotros. Que no reconozcamos, que sigamos en nuestra postura de decir: yo soy perfecto, yo no he fallado, yo no le he mentido al Señor, yo no he hecho estas cosas, y no pedir perdón. Pero Pedro fue quebrantado. En otras palabras le dice: cuando tú vuelvas, Pedro, volverás al propósito que te he declarado. Cuando tú vuelvas, Pedro. Y créame que cuando esto pasa y Pedro niega 3 veces a Jesús, que negar a Jesús es igual de grave que traicionarlo. Pedro se llena de tristeza, su alma se llena de tristeza, se queda sin el amor de Jesús. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Volvió a donde Jesús lo había sacado. Regresó a donde Jesús lo había llamado. Volvió a pescar, volvió al mar. Y dice ahí en Juan capítulo 21, versículo 3, dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Pero para esto Jesús ya había resucitado. Él ya había sido testigo de la resurrección. Él ya sabía que Cristo se había levantado de entre los muertos, pero se sentía indigno. Sentía que había traicionado a Jesús. Sabía que había mentido. Y no se sentía merecedor del amor y de la gracia de Jesús. Y la culpa le hizo entender: mejor regrésate a donde saliste, al mar. Y dice él: voy a ir a pescar, voy a volver de donde salí. Y ellos le dijeron, algunos discípulos: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca
y aquella noche no pescaron nada. Pero cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Y esto me encanta, porque volvemos a ver a aquel padre esperando a que volvamos a casa. Y Jesús se aparece por tercera ocasión resucitado. Recordará que le comenté que Jesús había estado 40 días resucitado entre sus discípulos. Bueno, la tercera vez que Él se aparece en esta playa y los ve en aquella barca a 90 metros de distancia. Y estaba amaneciendo y les grita: hijitos, amigos, ¿han pescado algo? ¿Tienen algo que comer? Y ellos dijeron: no hemos pescado nada. Y estaban ahí en esa barca porque no querían volver a Cristo, porque no podían reconocer que habían fallado al Señor. Pero cuando Jesús les dice: ok, tiren la red hacia el lado derecho de la barca, la red comenzó a llenarse de pescados. Y me imagino a Pedro tomando la red y aventándola nuevamente y diciendo: Jesús me lo volvió a hacer. Jesús vino a mí, porque esto ya había pasado. Y cuando viene este déjà vu a la vida de Juan, que estaba ahí, Juan el amado, le dice: Pedro, es el Señor, es Jesús. Dice que Pedro se puso la ropa y se aventó de aquella barca y nadó hasta la orilla de la playa. Yo quiero imaginarme esta escena, viniendo delante del Señor, indigno, a los pies de Jesús. Y cuando ellos llegaron con la barca llena de peces, les dice Jesús: les he preparado la comida, ya hay unas brasas, hay un pescado y hay pan para que coman. En otras palabras, les está diciendo: vengan a comer a mi mesa, porque son mis hijos, son mis amigos y les amo. No perdieron su identidad, se extraviaron del propósito, pero no perdieron su identidad. Y Jesús les dice: vengan a comer. Y ellos se sentaron a comer, pero nadie se atrevía a preguntar quién era. Ellos sabían que Jesús había vuelto a su encuentro. Y cuando ellos están comiendo ahí con Jesús, terminaron de comer y Jesús le dice a Pedro: Pedro, ven. Siéntate. Pedro, sé que te sientes indigno. Sé que te sientes triste y fuera de tu propósito, porque me fallaste. Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contestó: Señor, tú sabes que te amo. Pero Jesús le está diciendo en un amor ágape: Pedro, ¿me amas como yo te amo? Y Pedro le está respondiendo: yo te amo, Señor, pero en un amor filial, en un amor que es como de amistad. En otras palabras, le está diciendo Jesús: Pedro, yo te amo. Y Pedro le dice: yo te quiero. Y Jesús le dice por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta a mis ovejas. ¿Recuerdas que te dije que sobre ti estaría el fundamento de mi iglesia? Apacienta a mis ovejas. Pero por tercera vez Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Y dice que Pedro se entristeció. Yo quiero imaginarme que Pedro pensó:
Si le digo que lo amo, va a ser como cuando le dije, estaré dispuesto a ir contigo hasta la muerte o a la cárcel, y le voy a fallar, porque ya le fallé. Pero Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristeció y le dijo: Señor, tú conoces todo. Tú sabes que yo te amo. Ahí Pedro le dice: he entendido que tu amor me está levantando nuevamente. Ahora yo ya no te amo con un amor filial, sino te amo con un amor ágape. Y ahora sí, dispuesto estoy a ir a la muerte por tu causa. Y le dice: Pedro, apacienta a mis ovejas. Y yo quiero imaginar que esto trajo en Pedro nuevamente el propósito que Jesús le había dado. Pedro le negó 3 veces y Jesús 3 veces afirmó su amor para con Pedro. 3 veces le dijo: Pedro, tú me sigues siendo útil. Pedro, yo conozco que verdaderamente me amas. No sigas empeñado en tu temperamento, en tu orgullo, en tu carácter. Pedro, vive por mi causa. Y lo volvió a sacar a donde él ya lo había sacado una vez. Gracias. Y después de eso, conocemos lo que Pedro hizo. Hemos escuchado el resto de la historia de Pedro. Y aun cuando a Pedro lo estaban amenazando de muerte, él dijo: me pase lo que me pase, no me voy a callar de predicar del Cristo resucitado, del Cristo de la gloria, de aquel que me perdonó, de aquel que me amó, de aquel que no me juzgó, de aquel que no me llamó por traicionero, sino que me llamó por hijo, me llamó por amigo. Yo con esto quiero invitarte hoy a que no te resistas más a correr a los brazos de amor de Jesús. Si pueden ir pasando los chicos. ¿Sabes? Porque la Biblia nos enseña que su amor cubre multitud de pecados, multitud de faltas. Pero es que tú no sabes, vuelvo a lo mismo, tú hablas diciendo esto, pero tú no sabes lo que yo he hecho. Pedro no le pensó, se aventó a nadar 90 metros para correr nuevamente a aquel que era el único que lo podía perdonar, aquel a quien él había traicionado y a quien él decía: ya tal vez no voy a ser considerado su amigo. Mas Jesús le dice: Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Porque él le dijo: cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. No podemos quedarnos sin correr a los brazos de Jesús. Tal vez Dios a mí no me va a perdonar. Dice el Salmo 103, versículo del 8 al 18, dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia sobre los que le temen. ¿Puedo volver a los brazos de Dios? Claro que puedes volver. Dice: cuanto está lejos el oriente del occidente,
hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y como el Padre que se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Se compadece Jehová de los que vuelven a Él. Se compadece Dios de los que corren a sus brazos. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. La misericordia de Dios y su justicia será sobre los hijos de los hijos. Arrepentirte delante del Señor va a traer bendición y justicia también sobre tus descendientes. Y dice: sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Caíste, puedes pedir perdón. Puedes venir a los brazos del Padre. Puedes volver a tu Señor y recibir misericordia. Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29 dice: vengan a mí todos los que están cansados, todos los que se han cansado de correr, todos los que han ido de tropiezo tras tropiezo, todos los que se han extraviado, todos los que me han fallado, todos los que tienen una carga en su corazón y están cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No tengo mejor lugar que los brazos de mi Padre. No tengo por qué correr más. No tengo por qué luchar más en mi interior. Si Jesús está con brazos abiertos esperándome. Si Jesús nos está diciendo: vuelve a casa. Reconoce tus fallas. Reconoce tus pecados. Así que cuando nosotros caemos, tenemos la certeza y la seguridad de que Jesús nos va a levantar con su mano. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Él nos levante, será como a Pedro, para perfeccionarnos, para afirmarnos, para fortalecernos y establecernos para su gloria y para el propósito de Dios para nuestra vida. Ponte de pie, iglesia, y vamos a adorar al Señor. Y si tú hoy quieres reconocer que le has fallado al Señor, decirle: Señor, he estado apartado de ti, me he aferrado a mis deseos, me he aferrado a mi carácter, a mi temperamento, pero Señor, ya no quiero vivir más apartado de ti. Porque el Señor ha visto nuestras lágrimas. Porque Él ha visto cuando nos sentimos indignos para venir a presentarnos delante de Él. Pero Él hoy te está diciendo: hijo, hija, aquí estoy para ti. Ven a mi gracia. Ven a mi gracia. Porque grande es para ti mi misericordia. Y Pedro bien lo decía cuando hablaba este verso de Hechos 3:19. Arrepiéntanse y conviértanse, y vendrán tiempos del Señor de descanso, tiempos de refrigerio.